Vamos con información que se genera en el oriente del país, y es que en la alcaldía de Chinameca, San Miguel, los trabajadores denuncian que el alcalde no les ha pagado desde hace 3 meses. Además, dicen que el funcionario que pertenece al partido Arena cobró $2,000 en gastos de representación y le pagó $900 al gerente de la municipalidad. Porque en realidad la gente... Estos guantes gastados son parte de las herramientas con las que Roberto Villalobos realiza su trabajo. Lleva 8 años en la alcaldía de Chinameca y en los últimos 3 meses no ha recibido su pago, lo que afecta claramente su economía, así como al resto de empleados. Aquí nosotros no estamos por deporte, aquí lo estamos haciendo por una necesidad. Y gracias a nuestro salario pues llevamos nuestros sustentos a nuestros hogares. Y hay muchos empleados también de que alquilan, ¿verdad?, viviendas y ya van para 4 meses y no han podido cancelarlas. Entonces los dueños de estas viviendas ya les están pidiendo las casas, ¿verdad? Cuestionan que el alcalde, Roger Merlos, haya cobrado $2,000 en gastos de representación y desmienten que con ese dinero haya apoyado a algunos empleados. El alcalde lo que él decía era de que $2,000 que él se cobró de gastos de representación a $50,000 que es la planilla de todos los empleados, eso dio a entender como que era una nada, ¿verdad? Las retenciones de AFP y Seguro Social las han descontado, pero no han sido depositadas y ya llevan varios meses en esa situación. Los empleados de esta municipalidad ya han presentado una denuncia ante el Ministerio de Trabajo esperando una solución a su problemática. Desde el municipio de Chinameca, Víctor Hernández, Noticiero El Salvador. Desde hace un mes, los empleados de la alcaldía de Apastepeque en San Vicente están en paro de labores como medida de presión por el impago de sus salarios. Los empleados lamentan que la actual administración del partido Arena deja en saldo rojo las finanzas de la municipalidad. Ha sido una mala administración que él ha hecho. Nos han visto como un juego en esta municipalidad. Así califican los empleados de la administración municipal que hizo el partido Arena en la alcaldía de Apastepeque, porque hasta la fecha el alcalde Galileo Hernández les debe 4 meses de salarios. Pero los pagaron el mes de diciembre, así es que ahora los deben siempre los mismos 4 meses, agregando el mes de abril. Teníamos una audiencia en la Procuraduría de San Vicente en la cual él no se presentó, él era en el área laboral de mediación. Del alcalde saliente, pues vea, él es el que tendría que haber respondido. Es tanto el endeudamiento en el que queda la alcaldía de Apastepeque que en las últimas semanas ha amanecido sin servicio de energía eléctrica por el impago a proveedores. Les cortaron la energía, no pueden decir que por pagarle a los empleados. Compañeros que todavía pues ya tienen 4 años de estar laborando, todavía están en prueba de 3 meses y es lamentable. Además, los empleados lamentaron que el alcalde escude su irresponsabilidad en el FODES. Pero sabemos que tal vez la medida que tomó el presidente fue para que estos alcaldes no siguieran lucrándose más del FODES, haciendo proyectos incompletos, más bien lucrándose y haciendo ver solo para campañas políticas. El alcalde Galileo Hernández finaliza su administración municipal en un par de días y con ello deja impago de más de 4 meses de salario a más de 100 empleados de esta localidad, además del impago de proveedores. Claudia Chicas, Noticiero El Salvador. Los habitantes de las residenciales veraneras de Usulután lamentan que la alcaldía de este municipio no reparó los camiones recolectores de basura, lo que ha provocado promontorios en varios lugares. Dicen que este problema es de todos los años y lo que les preocupa es que se acerca el invierno. La basura estancada en la quebrada fue arrastrada por la lluvia que cayó esta semana. Según habitantes de la zona de las residenciales Las Veraneras de Usulután, la alcaldía no está haciendo su trabajo. Sí, porque la gente, como no pasa el camión de aseo, vienen a tirar la basura acá y la verdad pues no está bien. Y es que la municipalidad, comandada por José Mauricio Zelaya del partido Arena, no ha reparado la flota de vehículos recolectores de basura, que en su mayoría están arruinados. Que si nosotros tuviéramos los camiones buenos, la gente no estuviera tirando basura. Porque son 16 rutas, estamos hablando de 8 camiones, y solo uno está sirviendo. Quienes viven aquí temen que al llegar el invierno el agua se salga de su cauce
y termine de destruir el puente que ya está dañado desde el año pasado. Verdaderamente que sí, porque se rebalsa el río y es como que ya a la hora que está cayendo una gran tormenta ya no se puede pasar por acá. Y los vehículos mucho menos. Los habitantes de esta zona dicen que es un problema de todos los años y lamentan que la alcaldía no haya hecho nada por resolverlo. Desde el departamento de Usulután, Víctor Hernández, Noticiero El Salvador. Y en San Juan Opico, La Libertad, la falta de recolección de basura está generando serios problemas a los habitantes del caserío El Cambio. Los lugareños denunciaron una vez más que la administración municipal saliente prometió ayuda, pero sigue sin cumplirles. ¿Cómo se va a dormir tranquilo si se mete el agua en la casa? Porque aquí materialmente la pobre gente, ella es la que sufre, la que vive a la par de esta quebrada. Noches interminables y con mucha preocupación son las que viven los habitantes del caserío El Cambio en San Juan Opico. Cuando llueve, la quebrada rebalsa debido a la falta de recolección de basura que obstaculiza el paso del agua. Porque se los llena todo aquí, todo como que río. Es preocupante pues porque acuérdese que uno que tiene niños, uno que así va, se aflige mucho. Y eso, mire, bueno, queda traumado por la onda de que, bueno, dice, los agarra dormidos, los ahogamos. Otra de las causas que contribuye al problema es la inadecuada tubería que fue colocada en el puente de la zona. Como el tubo se tapó, entonces el agua dijo, ¿para dónde buscar? Y cuando venimos a percatar, venía el tumbo de agua para acá, para los solares, y a nosotros afligidos no hallábamos qué hacer. Ellos afirman que en múltiples ocasiones han externado sus necesidades a la alcaldesa del Partido Arena. Sin embargo, hasta el momento no han obtenido soluciones reales. Solamente vinieron y trajeron unos depósitos de cemento, hicieron esa untadita encima nomás al tubo que estaba reventado nomás. Esta situación, afirman, se ha repetido año con año por décadas. El inconveniente que podría incluso costar vidas. Isabel Ramos, Noticiero El Salvador. De manera preventiva, el Ministerio de Obras Públicas está realizando trabajos de mitigación previo a la temporada lluviosa con el objetivo de prevenir desastres. El titular de esta cartera de Estado, Romeo Herrera, hace un llamado a las municipalidades para que cumplan su parte y con ello evitar que las quebradas colapsen debido a los promontorios de basura. Tenemos cuadrillas que están haciendo diferentes limpiezas en quebradas, remoción de basura, incluso en calles cuando le corresponden a los alcaldes. Hemos estado en Tonacatepeque, en Apopa. Obviamente hacemos un llamado a las alcaldías a que trabajen por el bienestar de la gente, que lo mínimo que creo que puede hacer una alcaldía es recoger la basura. Y continúan las protestas en la alcaldía de San Salvador. A pocos días que Ernesto Mason entregue la administración, siguen las denuncias de los empleados por la falta de pago de las retenciones laborales y violaciones a otros derechos. Como medida de presión, este viernes se reportó un cierre sobre la Alameda Juan Pablo II. Empleados de la alcaldía de San Salvador bloquearon el paso vehicular de la Alameda Juan Pablo II en protesta por el atraso del pago de prestaciones, AFP y Seguro Social desde hace más de un año y que afecta a más de 5,000 trabajadores. La alcaldía capitalina adeuda a sus empleados más de $8 millones con dichas prestaciones y demás. Por el atraso de las cuotas bancarias de préstamos que tienen los compañeros y que se los descuentan mensualmente de sus salarios, pero que no son depositados en las diferentes instituciones bancarias. También el atraso de pago de cuotas al ISSSTE. Los sindicalistas también exigieron el pago de 3 meses de salario de empleados que permanecían en la gerencia de mercadeo y que fueron despedidos sin justificación alguna. Con anterioridad, los sindicalistas establecieron una mesa de diálogo para buscar una salida viable y resolver la problemática sin obtener una respuesta favorable de la administración del Partido Arena. Se tuvo una mesa de diálogo donde se comprometió el alcalde a poner al día la deuda con los acreedores y a entregar las prestaciones sociales, ¿verdad? Pero lo cual fue una mentira. Los empleados de la comuna también denunciaron la malversación de fondos hecha por el alcalde capitalino Ernesto Mason, además de la falta de entrega de uniformes para el desempeño de sus labores. Hay una bandera que se ha puesto en el redondel Masferrer que vale como $360,000 y después dicen de que para los trabajadores no hay dinero. La entrega de uniforme no la están dando.
Los sindicalistas piden la intervención de la Fiscalía ante dicha problemática, porque hasta el momento no ha mostrado mayor avance en este caso. Rubidia Gutiérrez, Noticiero El Salvador. Y por cierto, Ernesto Mason dejará en quiebra las finanzas de la Alcaldía de San Salvador. La comuna adeuda unos 100 millones de dólares entre pagos a proveedores y retenciones a trabajadores. A todo esto, el edil anda de viaje con dinero de los impuestos municipales. El viaje se ha hecho con fondos de la alcaldía, se le han otorgado casi 450 dólares diarios de viático, más el pago de hotel, más el pago del pasaje. Una salida del país que representa unos 11.000 dólares en calidad de misión oficial, dijo Arlene Rivas, concejal de la comuna, en una supuesta búsqueda de cooperación cuando al alcalde Mason le queda una semana en el cargo. Que iba él y 2 concejales más del FMLN a Washington DC a una misión oficial, y también lo acompaña el jefe de cooperación. El viaje se realiza en un periodo en el cual el edil de Arena debería ordenar la casa, dijo la concejal de su mismo partido, quien no ha acompañado las propuestas del alcalde y afirma que los funcionarios electos recibirán la administración municipal con una deuda de al menos 100 millones de dólares. ¿Cuánto es a lo que en este momento asciende el monto de la deuda? Que estamos hablando de más de 100 millones de dólares. Esta deuda expone al borde de la quiebra a la comuna, que deja a más de 5.000 trabajadores en situación de riesgo por el impago de retenciones, además de la falta de pago de los compromisos con los proveedores, a excepción de ATESA, la empresa encargada de recolección de basura. Que hay pagos de facturas para ellos cuando el servicio no es esencial, porque hay gente de la Dirección de Desechos Sólidos que está haciendo la labor. Otra de las irregularidades es la concesión del mercado Ula Ula a la privada Cimerca. Lorena Martínez, Noticiero El Salvador. Habitantes de Santa Tecla denunciaron que en los últimos días, en horas de la madrugada, se ha iniciado con el traslado de mobiliario y paquetes de las oficinas del Distrito 3 de este municipio de La Libertad. Al lugar entran y salen camiones de una empresa de mudanzas y se desconoce el destino de los objetos trasladados, así como de posible documentación con información municipal. El alcalde del partido Arena, Roberto Dawison, ha sido señalado de privatizar el servicio de recolección de los desechos sólidos y de incumplimiento de una sentencia que ordena el reinstalo de más de 70 empleados. Los pobladores cuestionan que a 7 días para finalizar su periodo se estén realizando estos saqueos de los bienes públicos. Y aprobación tras aprobación, los diputados de la Asamblea Legislativa aceleran el paso para saldar deudas pendientes del trabajo de diferentes comisiones a solo días de finalizar su gestión. Lograr quórum fue complicado en las últimas sesiones, sobre todo tras el receso. De modo, van a tener que ir al archivo todos los proyectos de ley, yo voy a correr la agenda. Poco a poco se fueron incorporando y pese a la evidente ausencia de los parlamentarios mientras se realizaban las lecturas, fueron aprobados al menos 12 dictámenes e iniciativas y 3 informes de comisiones especiales. Siempre es así, los finales de una legislatura siempre tienen una recarga laboral. Yo creo que ya ni los mismos diputados le hayan sentido lo que está pasando. Están a última hora queriendo aprobar cosas a la carrera. Ayer aprobaron leyes que pueden ser buenas si se hubieran discutido más despacio. Esto ocurre mientras en la Asamblea Legislativa se desarrolla una auditoría express solicitada por el presidente Mario Ponce, que también quiere su finiquito. La auditoría incluye la gestión de Norman Quijano. Estoy exonerado de cualquier responsabilidad. Ahora, he sido primer vicepresidente durante la presidencia del presidente Ponce. No sabemos, una auditoría dura ¿qué? 15 días, un mes, y estamos por finalizar. Resultados no sabemos si lo van a tener antes del 30. Las auditorías tienen que estar presentes permanentemente, no solamente al finalizar un periodo. Mientras se audita e investiga el órgano legislativo, el reto para la nueva asamblea, asegura el diputado Martel, es lograr una verdadera transformación. Que se convierta la Asamblea en lo que nunca ha sido, en representantes del pueblo, que actúen con eficacia, con honradez, con austeridad. Los procesos de las instituciones continúan, pero la actual legislatura finaliza el 30 de abril, es decir, el próximo viernes. Marisela Núñez, Noticiero El Salvador.
Y luego que el diputado presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, solicitara una auditoría express a menos de 10 días de que terminen su periodo como legisladores, el analista político Walter Araujo aseguró que con esto se pretende desvanecer los casos de corrupción en este órgano de Estado, principalmente cuando hay una investigación por las más de 1000 plazas fantasmas. Estoy totalmente claro de que esto no es ninguna búsqueda de elementos de transparencia en el órgano legislativo. Según el analista político Walter Araujo, la petición de auditoría especial que hizo el presidente saliente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, pretende desvanecer los casos de corrupción en este órgano de Estado. Esto es el buscar la impunidad. Lo que Mario Ponce ha solicitado no es una auditoría para aclarar las cuentas de la Asamblea Legislativa. Lo que está pidiendo es un finiquito express. Esto tendría el objetivo de evitar un juicio de cuentas por las plazas fantasmas y compras irregulares y a la vez evadir su responsabilidad penal por una posible malversación de fondos en la Asamblea Legislativa. Lo que están haciendo y cometiendo es encubrimiento, es desvanecimiento de delitos y esto se paga con cárcel. No soy futurólogo, pero es bien fácil ver a dónde estará Mario Ponce dentro de pocos días. También envió una advertencia al magistrado presidente de la Corte de Cuentas, Roberto Ansora, si a Mario Ponce se le extiende el finiquito. Yo le digo al magistrado Ansora de la Corte de Cuentas de que esto no va a quedar en impunidad, que ahora no mandan los mismos de siempre, los que lo nombraron, que ahora se le va a perseguir si se atreve a dar finiquitos express y a ocultar el robo que han hecho los mismos de siempre. Los magistrados de la Corte de Cuentas son señalados por su falta de independencia, tras ser elegidos por los partidos Arena, FMLN y PDC, y por revelar información y mantener reuniones en privado con actuales diputados. Con información de Edgar Jurado, Daniel García, Noticiero El Salvador. Y exfuncionarios del Banco Hipotecario fueron capturados por la Policía Nacional Civil por estar implicados en un caso de lavado de más de 300 millones de dólares durante las administraciones de los gobiernos del FMLN. La actual presidenta del Banco Hipotecario, Celina Padilla, fue quien presentó las denuncias a las autoridades sobre estas irregularidades. Los detenidos son Carlos Enrique Cruz Arana, Carlos Alberto Ortiz, Holman Alexander Ayala. Ellos son parte de la red de corrupción del gobierno del asilado y prófugo Mauricio Funes, quien movilizó más de 350 millones de dólares de fondos públicos a cuentas personales. La presidenta del Banco Hipotecario, Celina Padilla, fue quien presentó a finales de noviembre pasado el aviso penal a las autoridades para que procedieran con la captura de los ex empleados de la banca estatal. Según las investigaciones, Carlos Alberto Ortiz, como expresidente del banco, lavó 97.456.426 dólares con 26 centavos. Por este movimiento obtuvo como regalía 72.000 dólares. Mientras que Carlos Cruz, ex vicepresidente de la institución, por lavar la misma cantidad recibió 64.500 dólares. Y Holman Ayala, ex oficial de cumplimiento del Banco Hipotecario, lavó 117.561.461 dólares con 15 centavos. Por ello obtuvo en dádivas 78.500 dólares. A los detenidos se le atribuirán los delitos lavado de dinero y activo y peculado, en calidad de cómplices necesarios durante la administración de Mauricio Funes del FMLN. Edgar Jurado, Noticiero El Salvador. En el segundo día de la vista pública contra el exministro Guillermo Massa, admitió que existieron irregularidades en la construcción de 2 hospitales que eran parte del proyecto de reconstrucción de la red de hospitales públicos afectados luego de los terremotos del 2001 durante la administración del Partido Arena. ¿No hubo irregularidades en la construcción de estos hospitales? Puede que sí, pero no soy yo el culpable, ¿verdad? ¿Y quiénes serían los culpables? Eso sí no lo puedo decir yo tampoco. El exministro de Salud, Guillermo Massa, deja entrever que existieron irregularidades durante la construcción de los hospitales de San Pedro en Usulután y Santa Gertrudis en San Vicente, que eran parte del proyecto de reconstrucción y equipamiento de la red de hospitales públicos dañados por los terremotos de 2001. Junto a él, 10 personas más son procesadas por negociaciones ilícitas, estafa agravada y falsedad ideológica. Este caso no es nuevo en los tribunales. En abril de 2017, todos los implicados fueron sobreseídos, pero en noviembre de ese mismo año, la Cámara Primero de lo Penal revocó el sobreseimiento y ordenó la apertura del proceso nuevamente.
La Fiscalía justifica la tardanza para lograr una condena en contra de los implicados. Hay que tomar en cuenta no solo la complejidad del proceso, sino también las distintas circunstancias que se han afrontado a lo largo de la judicialización de los procesos. Por el proyecto del Hospital Santa Gertrudis, el monto defraudado es $1.052.000, mientras que por el Hospital de San Pedro en Usulután, lo supuestamente defraudado asciende a $4.090.000. Tatiana Funes, Noticiero El Salvador. Liduvina Escobar, comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública, fue notificada del inicio de un proceso de destitución del cargo por el cometimiento de actos que afectan gravemente el funcionamiento de esa institución, además del incumplimiento de sus funciones. Escobar tiene un aviso de denuncia penal por revelación de hechos, actuaciones o documentos secretos por empleado oficial. La funcionaria reveló a un medio de comunicación digital información de una resolución que se encontraba en deliberación de parte de los comisionados. Ella fue nombrada el 23 de febrero de 2019 durante la administración del expresidente Salvador Sánchez Serén. Desde ese entonces ha sido señalada de trabajar bajo una línea política partidaria afín del partido FMLN. Y cuando son las 7:22 de la noche, lo invitamos a que nos acompañe a una pausa. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Más de 300,000 salvadoreños podrán agendar su cita para recibir la vacuna anti-COVID-19 luego del anuncio del presidente Nayib Bukele que extiende el beneficio a los salvadoreños mayores de 55 años. El Salvador avanza firme con el proceso de vacunación. Los grupos priorizados en las fases 1 y 2 del Plan Nacional de Vacunación superan los 2 millones de personas. En las últimas horas, el presidente de la República, Nayib Bukele, anunció que la vacunación anti-COVID-19 se extendió a las personas de 55 años en adelante, aumentando el beneficio a unos 300,000 salvadoreños. A la fecha han sido vacunadas 656,687 personas. Que ha sido designada como una de nuestras fases prioritarias, que es la fase 2 de la vacunación, representa cerca de 1.4 millones de salvadoreños, más las de enfermedades crónico-degenerativas, con lo cual estamos alcanzando un poquito más de 2 millones de salvadoreños. La celeridad del proceso de vacunación permite ampliar los grupos etarios, dijo el titular de Salud, Francisco Alaví, quien además calificó como favorable el estado de la pandemia en el país. En las últimas 24 horas se reportaron 157 casos confirmados. En la disminución de la cantidad de contagios por 100,000 habitantes, más el hecho que sea por conglomerados, más el hecho de que seguimos creciendo con celeridad en el proceso de vacunación, nos va a garantizar que exponencialmente la población siga protegida y por supuesto que la disminución de la cantidad de efectos negativos por la pandemia vaya decayendo. Las estrategias de contención y prevención del virus continúan en el país, entre ellas la toma de pruebas PCR y la vacunación, que limitan el aumento de letalidades y contagios. Lorena Martínez, Noticiero El Salvador. Y tal como lo mencionó el titular del Ministerio de Salud, Francisco Alaví, El Salvador quedó fuera de la lista de los países que Estados Unidos recomienda a sus ciudadanos no visitar ante el imparable número de contagios de COVID-19. De hecho, el Departamento de Estado del país norteamericano añadió esta semana al menos 116 países más a la lista de recomendaciones de nivel 4 no viajar. Entre estos, Reino Unido, Canadá, Francia, Israel, México, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Alemania, Italia, entre otros. A la vez, citó que estos países tienen una tasa muy alta de COVID-19. Y poco a poco los ciudadanos de diferentes edades y ocupaciones están recibiendo la vacuna contra el COVID-19. Esta vez quien pasó todo el proceso para ser vacunado fue uno de nuestros periodistas de Canal 10. A continuación, una nota paso a paso de toda la secuencia que viven los ciudadanos desde la propia vivencia y la perspectiva de Héctor Peñate. Saliendo de Multiplaza hacia Hospital El Salvador. Vamos a comenzar este reportaje dentro de uno de los microbuses que el gobierno de la República ha dispuesto para los ciudadanos, para quienes vamos a recibir la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Y 10 minutos después de tráfico vehicular hemos llegado al megacentro de vacunación, donde prácticamente un batallón de personas está listo para atender a los ciudadanos que traen su cita y así guiarlos en todo el proceso. Segundo nivel, por favor. ¿Trae su DUI? Sí, señor. Pase adelante, por favor. Gracias. Bienvenido.
vacuna viene? Pase adelante, ahí me lo van a ubicar los compañeros. Gracias. Por aquí, por favor. Aquí. ¿La firma? Aquí. Sí, ahí. Mande. Sí. Buenas tardes. Hola, buenas. Ya no voy a guardar el DUI. ¿Llegó la hora? ¿Con qué brazo hace menos fuerza usted? Con la izquierda. Respire. Ya le dolió. Ya le dolió. Se va a hacer presión, no masaje. Ok. ¿Le dolió? Todo por formar parte de la historia. Rápido, sencillo. Indoloro prácticamente. La próxima dosis le toca el 21 de mayo a la 1 de la tarde, hoy siempre acá. Área de observación, al fondo, a la derecha. Pasaron ya los 15 minutos de observación, sin novedades. La siguiente dosis dentro de casi un mes. Héctor Peñate, Noticiero El Salvador. Y la vacuna contra el COVID-19 sigue llegando a todo el territorio nacional. Solo en la Unidad de Salud Periférica de San Vicente se están inmunizando contra el virus a un aproximado de 150 personas por día. La población vicentina que se vacuna contra la COVID-19 expresó reconocimiento y las gracias al presidente Nayib Bukele por el liderazgo durante la pandemia del coronavirus. Me siento bien, vaya, con esto que está haciendo el presidente con uno y con nuestras comunidades. Alegría porque ya que en otros países no se da la oportunidad de vacunar tan pronto a las personas, ¿verdad? Y aquí pues se ha hecho. En esta unidad de salud periférica de San Vicente se inmunizan contra el virus a más de 150 personas al día. Y luego del anuncio del presidente Nayib Bukele de iniciar la vacunación a adultos arriba de 55 años, se espera que aumente el número de beneficiados con la aplicación de la dosis en esta unidad comunitaria. Y esto pues una ayuda del gobierno que nos está dando, pues hay que aprovecharla, ¿verdad? Ya que es gratuita y voluntaria, pues. Por prevención, correcto. Para que no me llegue fuerte el virus. Feliz de la vida, felicidad que sentiría yo. Bueno, nosotros los sentimos alegres, vea, porque es una protección para el cuerpo. En la unidad de salud periférica de San Vicente se está vacunando a la población de las zonas urbanas y rurales de la cabecera departamental, siguiendo el mandato del presidente Nayib Bukele, llevar la vacuna a la mayoría de la población. Claudia Chicas, Noticiero El Salvador. El megacentro de vacunación se ha convertido en un lugar de esperanza y vida para los miles de usuarios que a diario llegan a inmunizarse contra el coronavirus. Ellos agradecen al presidente de la República, Nayib Bukele, por tomar las mejores decisiones para la población y aislar aquellas propuestas que solo buscan beneficiar a unos pocos. Las personas que llegan al megacentro acuden con esperanza. Ese es el caso de doña Ana Celia de la O. Tiene 83 años y a pocos días de cumplir 84, dice que se vacunó porque tiene fe y además porque quiere algo especial en su natalicio. Queremos pastel. ¿Quiere pastel, vea? Sí. ¿Para celebrar el cumpleaños? Sí, para celebrarlo y darle gracias a Dios. ¿Verdad? Porque darle gracias a Dios por todo. Sí, gracias a Dios y gracias a Dios que, como dice al señor presidente, por hacer esto por nosotros. Porque ¿quién en este tiempo? Nadie, solo él. En los pasillos del megacentro de vacunación se puede observar que este funciona como una máquina bien aceitada. Todos tienen una función definida. Y entre corredores encontramos a doña Silvia, una señora de 74 años, residente de Mexicanos y quien tiene un mensaje para el presidente Nayib Bukele. Que de verdad, si estuviéramos con los otros, yo creo que ya nos hubiéramos muerto todos. Sí. Y yo por eso le pido y le doy las gracias. Es más, casi en cada silla, un ciudadano quería alzar su voz en agradecimiento al presidente de la República. Quisiera rendirle un agradecimiento al señor presidente Bukele, porque como presidente no ha habido otro en el cual nos ha atendido a nosotros los pobres. La meta a nivel nacional es cubrir 4.5 millones de salvadoreños. Héctor Peñate, Noticiero El Salvador.
Los tamizajes comunitarios también son parte de las estrategias que ha implementado el gobierno para contener la propagación de la pandemia. Las pruebas PCR continúan realizándose gracias a toda la población para conocer si son portadores del COVID-19. Pues ahí tenemos todo, alcohol, en la entrada, lejía y todo eso. Adela Campos asegura cumplir con todas las medidas de bioseguridad en su hogar. A pesar de ello, como una madre responsable, salió desde muy temprano con sus 2 hijos para realizarse juntos la prueba PCR y así descartar el virus del COVID-19 en sus cuerpos. Sí, he decidida para estar más seguro, a veces, que no tener eso. Mejor estar seguros y a prevenir antes que lamentar, ya que en la casa somos 5 personas y si contagiamos uno, ya todos estaríamos contagiados. Esta vez las cabinas móviles llegaron hasta San Juan Opico, departamento de La Libertad. Solo en este lugar, a la fecha, se contabiliza un total de 397 casos confirmados desde que se detectó a la primera persona positiva. Hemos sido beneficiados con 500 pruebas para la población. La importancia pues es para rastrear los asintomáticos, para ver el nivel de contagio que tenemos en el municipio. Los adultos mayores también acudieron al Parque Central de San Juan Opico, agradeciendo la oportunidad de realizarse la prueba de manera gratuita. Pues uno por la Yule, pues no se sabe, ¿va? Por eso he venido, pues sí, logré la situación porque vi yo que un movimiento de eso. Vi de la oportunidad aquí de hacer la prueba, ¿va? Y como dijeron que era gratis, entonces dije yo voy a aprovechar, dije yo. Las personas que resultan positivas continúan recibiendo los kits con medicamentos hasta la puerta de sus casas. Isabel Ramos, Noticiero El Salvador. Algunos países centroamericanos enfrentan una nueva ola que está causando más muertes y contagios por COVID-19. En Costa Rica, la población más joven está siendo afectada por el virus. Los contagios por COVID-19 siguen aumentando significativamente en Costa Rica. Los afectados sobre todo son personas con un rango de entre 25 a 39 años, según el reporte del Ministerio de Salud. Hasta el momento, de ese grupo etario, las autoridades reportan más de 3.500 casos activos. En las últimas 24 horas, Costa Rica indicó que identificaron 1.656 nuevos casos, la segunda cifra más alta durante la pandemia. Y en Guatemala, la atención sanitaria se complica por una posible escasez de medicamentos para pacientes graves de COVID-19 ante el aumento de casos, mientras que la ocupación en las áreas de COVID de la red hospitalaria del país incrementa. Esto trae como consecuencia que la capital se ha convertido en foco de la enfermedad con el mayor número de contagios, que suman 218.145 casos desde marzo de 2020. De acuerdo con datos de las autoridades sanitarias, en el último día se contabilizan 29 fallecidos y 1.644 positivos. Mientras que Honduras supera los 5.000 muertos por coronavirus y los contagios suman 204.828 desde marzo de 2020. El informe de salud indica que 1.148 personas están hospitalizadas, de las cuales cerca de 500 están graves y 67 en unidades de cuidados intensivos. Elizabeth Díaz, Noticiero El Salvador. Suramérica sigue azotada por la segunda ola de contagios de coronavirus. En los últimos reportes se evidencian cifras máximas de fallecidos y aumento de casos. En Argentina, la pandemia se recrudece cada día más. En el último día marcó otro récord con 557 fallecidos y más de 27.000 contagios. A nivel nacional hay 4.805 personas con coronavirus internadas en terapia intensiva. Y solo en el área metropolitana de Buenos Aires el porcentaje de ocupación de camas es del 76,2%. En Brasil, la pandemia sigue en niveles alarmantes. Las autoridades de salud notificaron 69.105 nuevas infecciones y 2.914 víctimas mortales registradas en 24 horas. La presión en las unidades de cuidados intensivos se ha reducido levemente, aunque la tasa de ocupación aún es elevada. Por otro lado, en Colombia, 19.925 personas dieron positivo a COVID-19 en la última jornada. Este dato representa un incremento en comparación a los días anteriores.
La capital Bogotá es la ciudad que más contagios acumula. Las autoridades también notificaron 420 fallecidos. Mientras que en Perú, el Ministerio de Salud sumó 7.800 nuevos casos positivos y 343 fallecidos en el último día. Además, 15.301 están hospitalizados, 2.614 con respiración mecánica. El gobierno continuará aplicando restricciones los fines de semana. Con información de Laura Burgos, Vanessa Moya, Noticiero El Salvador. Estados Unidos continúa sumando altas cifras de casos diarios de COVID-19. Solo en la última jornada, las autoridades de ese país reportaron 786 fallecidos y 56.236 nuevas infecciones. El presidente de la nación, Joe Biden, ha pronosticado que en total morirán más de 600.000 personas a causa del virus. Por su parte, las hospitalizaciones por COVID-19 entre los habitantes de edad avanzada han caído más de un 70% desde el inicio del año. Asimismo, hay una disminución de casos graves entre las personas mayores de 65 años, lo que representa una noticia alentadora debido a que los ancianos han representado un 80% de los fallecimientos por el coronavirus desde que la pandemia llegó a Estados Unidos. En cuanto al ritmo de vacunación, se contabilizan ya 135,8 millones de personas que recibieron al menos una dosis, lo que representa el 40,9% de la población alcanzada. En México, solo en la última jornada, las autoridades sanitarias reportaron 3.708 infecciones nuevas, lo que asciende el total de diagnosticados con COVID-19 a más de 2.3 millones de personas. En cuanto al total de fallecidos en el territorio, la cifra aumentó a 214.095 tras registrarse 498 muertes en las últimas 24 horas. Por su parte, el gobierno reportó que los estados de Chihuahua, Ciudad de México y Tabasco presentan una ocupación hospitalaria entre el 30 y el 49% de pacientes ingresados por la enfermedad. Y la India vive una tragedia sanitaria sin fin. En el último día alcanzó otra cifra máxima de contagios de COVID-19 con más de 332.000 nuevos casos. Los fallecidos de esta última jornada también marcaron un récord con 2.263. Hay acumulación de cadáveres ante la cantidad de muertos diarios. Las cremaciones son al aire libre las 24 horas. Por otra parte, un incendio en el área de cuidados intensivos de un hospital dejó 13 fallecidos. Mientras en Europa los nuevos contagios reportados en varios países siguen contándose por miles, la ocupación hospitalaria también sigue siendo alta. En España, las autoridades de salud agregaron más de 11.000 nuevos contagios a su balance total. De estos, 5.551 corresponden al último día. La situación en los hospitales se mantiene en un nivel de riesgo elevado, con 2.200 pacientes en cuidados intensivos. En Italia, 14.761 personas dieron positivo al coronavirus en el último día y 342 fallecieron. Pese a las cifras, el país planea iniciar una reapertura el próximo lunes en los sectores de cultura y educación, pero solo en las regiones con menor riesgo epidemiológico. Francia notificó en 24 horas 304 muertes a causa del virus y más de 32.000 infecciones. Los datos de las últimas semanas han sido similares a estos, al igual que la cantidad de personas que están ingresadas en las unidades de cuidados intensivos, que rondan las 6.000. Por otro lado, luego de más de un año de la pandemia, Alemania experimenta su primer toque de queda nocturno, que rige desde las 10 de la noche y finaliza a las 5 de la mañana. Esta semana miles de personas salieron a las calles a protestar por esta medida, pero las autoridades enviaron 2.200 policías con perros y tanquetas para reprimir a las multitudes. Ante esto, unas 150 personas fueron detenidas. Laura Burgos, Noticiero El Salvador. En Japón, el gobierno declaró un nuevo estado de emergencia en Tokio y en otras 3 regiones por un aumento de los contagios debido a las nuevas variantes del coronavirus. Desde el domingo y al menos hasta el 11 de mayo, los comercios que vendan alcohol, los grandes almacenes y algunos centros comerciales deberán cerrar. La medida entra en vigor cuando faltan 3 meses para los Juegos Olímpicos, aunque las autoridades aseguran que no afectará la organización del evento deportivo, que por cierto este año no permitirá espectadores internacionales.
y ahora lo invitamos a que nos acompañe a una pausa. Ya volvemos. Será a mediados del mes de mayo. De acuerdo a las autoridades, el escenario de las lluvias contempla hasta tormentas eléctricas. Entonces vamos a tener pues algunos aguaceros, tormentas eléctricas, obviamente tendremos días despejados, las tormentas pues se van a ir aumentando cada vez más. Chalatenango, San Miguel, Morazán y La Unión serán los primeros departamentos en percibir las lluvias, extendiéndose posteriormente a la zona central y costera del país. Asimismo, a partir de la segunda quincena de mayo se intensificarán las lluvias. Se esperan acumulados de 50 a 100 milímetros en 10 días. Esta ya va a ser la entrada en plenitud de la época lluviosa. Los acumulados de lluvia esperados en este mes, estamos hablando de 268.5 milímetros. Las proyecciones también indican una baja posibilidad de condiciones tipo temporal de corta duración y de impacto moderado para inicios de junio. A medida avance el mes, se acentuarán las lluvias en las zonas altas del occidente del país. Podría tener una débil sequía meteorológica a finales de mes. Sin embargo, los acumulados van a aumentar. Estamos hablando de más de 300 milímetros, 332 para ser exactos, cuando el promedio histórico del mes de junio es de 368. Se prevé que en el Atlántico se formen 17 ciclones tropicales. De estos, 8 podrían convertirse en huracanes y 9 en tormentas tropicales. Asimismo, el MARC indicó que en el Pacífico se forman 9 huracanes. 8 de estos pueden convertirse en tormentas tropicales. Rubidia Gutiérrez, Noticiero El Salvador. La Policía Nacional Civil desarrolla desde el mediodía de este viernes un operativo de cierre en la colonia Bellavista de San Salvador. El despliegue policial se mantendrá por 72 horas en busca de delincuentes. Más de medio centenar de policías fueron desplegados en la colonia Bellavista. Este operativo policial se debe a denuncia de una aparente presencia de vándalos en la zona del barrio San Jacinto de San Salvador. Aquí vamos a estar por espacio de más de 2 días, verificando cada uno de los lugares, garantizándole a los ciudadanos su seguridad y el sano esparcimiento. Grupos de seguridad pública urbana, sección táctica operativa y de emergencia 911 están interviniendo a sospechosos de estar cometiendo hechos delictivos. Incluso verifican casa por casa de esta colonia. Vamos a verificar la legal tenencia de estas personas, ver si existen personas que están usurpando algún inmueble, están haciendo hurtos de fluidos y quizás lo más importante es verificar que ninguna de estas casas sirva de lugar para planificar un hecho delictivo. A menos de 12 horas del despliegue, el control policial ya dio los primeros resultados. Con la información recabada, serán capturados quienes desestabilizan la tranquilidad de los habitantes. Tenemos resultados alentadores porque llevamos bastante información que nos va a servir de algunos lugares que sí han sido utilizados por delincuentes que vienen a molestar, a llevar peligro a esta comunidad. Entonces nosotros vamos a darle otro tipo de tratamiento. Mediante el Plan Control Territorial recientemente fueron decomisadas armas largas y cortas en esta colonia. La incautación permitirá una reducción de delitos. Desde la implementación del Plan Control Territorial, la población reporta una notable mejora en el clima de seguridad. En el gobierno del presidente Nayib Bukele se han disminuido hasta en un 80% los homicidios en comparación con la última administración del FMLN. Edgar Jurado, Noticiero El Salvador. Como parte de las acciones de renovación, el Ministerio de Obras Públicas y Fovial darán inicio con la rehabilitación de 5 carreteras en distintos puntos del país y la construcción de un puente. Esto mediante una millonaria inversión que iniciará en los próximos meses. Más de 180,000 conductores serán beneficiados con los proyectos que se ejecutarán en distintos puntos del país. En San Salvador se intervendrán importantes vías que no habían sido atendidas durante años por los gobiernos anteriores. Vamos a rehabilitar todo el Boulevard El Hipódromo, vamos a rehabilitar el Boulevard Venezuela, vamos a rehabilitar el Boulevard El Ejército y también la Manuel Enrique Araujo. Otra de las vías que será rehabilitada es la carretera Panamericana, en el límite entre San Vicente y Usulután, estratégica para el comercio del país. Solo en este sector, en esta carretera, que es sumamente importante, pasan cerca del 30% de las mercancías que van dirigidas principalmente hacia Honduras. Es decir, el 30% de las exportaciones de El Salvador pasan por esa carretera. Además, se construirá un puente en la carretera antigua a Zacatecoluca.
La inversión ronda los 21 millones de dólares y para ejecutar las obras a partir del próximo mes, las constructoras interesadas podrán participar en el proceso de licitación. Hay que estar muy atentos a las redes sociales del Ministerio de Obras Públicas y de Fovial para que puedan descargar las bases. En las próximas semanas estaríamos lanzando estos proyectos para iniciar en 3 semanas su ejecución. Una vez iniciados los trabajos, se establecerán horarios nocturnos, es decir, desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana, para evitar inconvenientes a los conductores. Tatiana Funes, Noticiero El Salvador. El gobierno continúa realizando sus esfuerzos por reducir la brecha digital. Una veintena de niñas del Instituto Nacional de Nuevo Cuscatlán recibieron un taller de programación con el apoyo de Microsoft. La Secretaría de Innovación de la Presidencia realiza una serie de talleres sobre programación, donde 20 niñas del Instituto Nacional de Nuevo Cuscatlán recibieron conocimiento del programa DigiGirls de Microsoft y Code.org. Para nosotros es bastante importante acercar la tecnología, la innovación y demostrar que aquellos sectores que siempre habían estado alejados de la tecnología pueden poder desarrollar la misma. Es un ejemplo, es este evento que estamos haciendo. Este tipo de formaciones complementan los esfuerzos por modernizar el sistema educativo público, con un enfoque inclusivo y que permita potenciar las habilidades de los estudiantes. Fue otra necesidad que nosotros vimos que había en nuestro sistema educativo, de acercar estas herramientas a todos los niños, herramientas relacionadas a la programación, a la robótica, al diseño web y demás herramientas también que tengan que ver con la tecnología, que se vienen a ver complementadas con todo el esfuerzo que estamos realizando en conjunto junto al Ministerio de Educación. Las jóvenes consideran importante este tipo de espacios porque rompen esquemas y demuestran sus amplias capacidades para desarrollar sus conocimientos y habilidades. Además, agradecen al gobierno ser beneficiarias de la entrega de computadoras. Nos tienen que tomar en cuenta también como mujeres porque muchas veces dicen que somos el sexo débil y entonces sería bueno que nos incluyeran todos, no solo son hombres, sino que también las mujeres podamos hacer y crear cosas con la tecnología. Desde que él empezó con ese programa y nosotros fuimos beneficiadas, nos ha facilitado mucho la entrega de tareas, la investigación sobre temas que a veces son bien difíciles y pues es un recurso bastante útil. La Secretaría de Innovación continuará con esta modalidad de formaciones que benefician a jóvenes del sistema educativo público. Este taller también se desarrolló como parte del Día Internacional de las Niñas en las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Y es de esta manera que el gobierno busca alentar la vocación en tecnologías de las niñas y jóvenes en el país. Un nuevo enfoque en la educación que permite también cerrar la brecha digital de género para brindar mayores oportunidades de desarrollo. Daniel García, Noticiero El Salvador. El gobierno de la República descartó una información falsa que ha circulado en redes sociales. Buenas noches, bienvenidos, gracias por estar con nosotros aquí en el espacio de la entrevista de Noticiero El Salvador. Les saluda Armando Godoy, es un gusto poder estar con ustedes en este viernes 23 de abril de 2021. Hoy en nuestro país han dado importantes noticias y una de ellas es la que les quiero mostrar a continuación y con esto quiero arrancar y por supuesto posteriormente darle paso a mis invitados de esta noche. Y es que les cuento, como parte de las acciones de renovación del Ministerio de Obras Públicas y Fovial, van a dar inicio con la rehabilitación de 5 carreteras en distintos puntos del país y la construcción de un puente. Esto mediante una millonaria inversión que iniciará en los próximos meses. Vean la nota. Más de 180,000 conductores serán beneficiados con los proyectos que se ejecutarán en distintos puntos del país. En San Salvador se intervendrán importantes vías que no habían sido atendidas durante años por los gobiernos anteriores. Vamos a rehabilitar todo el bulevar El Hipódromo, vamos a rehabilitar el bulevar Venezuela, vamos a rehabilitar el bulevar El Ejército y también la Manuel Enrique Araujo. Otra de las vías que será rehabilitada es la carretera Panamericana, en el límite entre San Vicente y Usulután, estratégica para el comercio del país. Solo en este sector, en esta carretera, que es sumamente importante, pasan cerca del 30% de las mercancías que van dirigidas principalmente hacia Honduras. Es decir, el 30% de las exportaciones de El Salvador pasan por esa carretera. Además, se construirá un puente en la carretera antigua a Zacatecoluca.
La inversión ronda los 21 millones de dólares y para ejecutar las obras a partir del próximo mes, las constructoras interesadas podrán participar en el proceso de licitación. Hay que estar muy atentos a las redes sociales del Ministerio de Obras Públicas y de FOVIAL para que puedan descargar las bases. En las próximas semanas estaríamos lanzando estos proyectos para iniciar en 3 semanas su ejecución. Una vez iniciados los trabajos, se establecerán horarios nocturnos, es decir, desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana, para evitar inconvenientes a los conductores. Tatiana Funes, Noticiero El Salvador. Muchísimas gracias, Tatiana, y eso me da paso también a darle la bienvenida a mis 2 invitados esta noche. Van a estar liderando también estos proyectos que les estamos contando. Se encuentra con nosotros el ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera, y por supuesto el director ejecutivo del FOVIAL, Alexander Beltrán. Bienvenidos. Hola, buenas noches, Armando. Es un gusto compartir contigo esta entrevista, como en diferentes ocasiones. También mandarle un cordial saludo al pueblo salvadoreño que nos ve y que nos escucha a través de este medio de comunicación y también a través de las redes sociales. Gracias. Director, buenas noches. Bueno, muy buenas noches. Gracias por la invitación. Es un gusto podernos dirigir al pueblo salvadoreño y nuevamente gracias por la invitación. Por supuesto. Esta ejecución de estos nuevos proyectos de modernización de la infraestructura vial que van a ser ejecutados en diversos puntos del país, ¿a qué responde, ministro? Sí, bueno, nosotros desde el gobierno hemos venido trabajando desde el inicio en diferentes proyectos para generar mayor oportunidad para la población en lugares donde normalmente los gobiernos anteriores nunca habían llegado. Obviamente hay diferentes obras que hemos ejecutado. Por ejemplo, recientemente construimos un puente en la comunidad del Cocodrilo. Hemos estado trabajando, rehabilitando diferentes calles, principalmente de comunidades. También hemos trabajado en vías urbanas, principalmente en el oriente y en el occidente de nuestro país. Y ahora sabemos que tenemos una gran cantidad de vehículos que están circulando actualmente en el área metropolitana de San Salvador. Y por eso es necesario rehabilitar carreteras principales donde conectan con la población desde sus viviendas hacia su lugar de trabajo, hacia su lugar de destino. Y que normalmente ya tenían décadas incluso de no tener intervención. Entonces por eso se tomó la decisión de realizar 4 intervenciones en el área metropolitana de San Salvador. Estos son el Boulevard Venezuela, el Ejército, la Manuel Enrique Araujo, la Alameda Manuel Enrique Araujo y también el Boulevard El Hipódromo. Solo en estos que te acabo de mencionar son cerca de 18 kilómetros, 18.44 kilómetros que vamos a rehabilitar totalmente. Vamos a cambiar toda la capa asfáltica, se va a señalizar, se va a mejorar prácticamente toda la vía para que pueda tener una mejor transitibilidad para toda la población. Además, se ha incorporado un proyecto del kilómetro 70 en San Vicente y que conduce hacia Usulután. Ese tramo ya se está interviniendo una parte con FOVIAL, de hecho son cerca de 7.5 kilómetros, que de hecho se finalizan en este mes de mayo, pero lo habíamos puesto en dos fases. Entonces ahorita se va a ejecutar la segunda fase, que son 8.05 kilómetros de rehabilitación de esa carretera y que la hemos incorporado como parte de estos proyectos. Entonces al final vamos a trabajar en 24 kilómetros de carreteras que se van a rehabilitar totalmente, es decir, vamos a cambiar toda la carpeta asfáltica. Claro. Hablemos, director, sobre las vías principales del Gran San Salvador. Vemos, por ejemplo, que se va a intervenir, ya decía el ministro, Boulevard Venezuela, Boulevard del Ejército, Boulevard del Hipódromo, la Alameda Manuel Enrique Araujo, que son arterias aquí en la capital muy transcurridas que conectan diferentes puntos, ya sea residenciales, centros de trabajo, centros financieros, entre otros negocios importantes de la economía de nuestro país. ¿De qué horas a qué horas se va a intervenir y cómo va a ser esta estrategia para de pronto evitar que haya aglomeración de vehículos en esos puntos? Es correcto. De hecho, el método de selección es justamente lo que tú mencionabas. Son vías de alta circulación, son vías que son corredores logísticos que sirven para transportar mercadería a diario, usuarios que se dirigen a sus trabajos por estas vías principales, y esa ha sido una de las razones que consideramos por las cuales se deben de rehabilitar estas vías.
Es importante mencionar que no es una sobrecarpeta como se ha hecho tradicionalmente, que es llevamos a un nivel tal las calles que ya se ven altas. Es correcto, y se forma una especie de canaleta. Exacto. Donde debería de existir una cuneta. Bueno, entonces, ocurre así, por ejemplo, si vemos imágenes de la Manuel Enrique Araujo, vemos que incluso las calles están hasta en desnivel. Así es. Con esta metodología que vamos a implementar, se va a hacer un método de reciclado, es decir, la vía básicamente va a conservar el nivel actual que tiene, pero se va a perfilar o se va a retirar a través de un mecanismo muy moderno, de hecho, y se va a colocar una nueva carpeta, pero parte de ese material existente se va a reutilizar. Esa es una contribución muy importante para el medio ambiente. Con lo que mencionabas de los horarios, hemos tomado a bien realizarlo 100% en horario nocturno. Los horarios de trabajo van a ser de las 9 de la noche a las 5 de la mañana. Esto es para garantizar que ya las vías de por sí son muy saturadas, muy utilizadas, y no queremos contribuir con nuestros trabajos a que se incremente la carga vehicular. Entonces estaríamos considerando realizar los trabajos durante toda la semana sin interrumpir, durante las 9 de la noche a las 5 de la mañana, por lo que pedimos a los usuarios que tomen vías alternas durante el proceso de ejecución. Claro. Ahora bien, ministro, cuando por ejemplo el director del Fovial habla de una intervención de 9 de la noche a 5 de la mañana, ¿estamos hablando de un cierre total o un cierre de arterias? ¿Van por etapas o cómo va a ser la forma de trabajar? Sí, se va a trabajar por etapas, ¿verdad? De hecho, hay todo un plan de trabajo para que las empresas que lleguen a ejecutar este proyecto lo hagan de una manera ordenada. Obviamente va a haber uno de los carriles, normalmente las vías tienen cerca de 2 carriles por sentido, entonces al menos uno de los carriles va a estar intervenido. Y el otro, digamos que va a haber, y el otro normalmente va a haber paso. Obviamente vamos a estar revisando esto y vamos a estar dando los anuncios de manera oportuna a la población para que pueda tomar también en algunos casos vías alternas, pero como va a ser en horario nocturno principalmente, yo creería que no tendríamos muchos problemas. De hecho, creo que va a ser la primera vez en la cual se rehabilita una carretera en estos horarios. Van a ser de 9 de la noche a 5 de la madrugada, ¿verdad? Es decir, son horarios prácticamente que no se tenían en nuestro país, que tú los puedes ver en Estados Unidos, que los puedes ver en Japón cuando rehabilitan las carreteras. La gente se va a dormir y cuando despierta ya la carretera está en buenas condiciones. Entonces, vamos a hacer este tipo de acciones para poder garantizar que haya un tráfico más ágil y más seguro para toda la población que transita por estas carreteras. Y sabemos que una buena parte también del comercio circula, claro, principalmente por esta zona, porque el principal acceso son las carreteras actualmente, para poder comercializar los diferentes productos. Entonces, ahora sí vamos a tener carreteras de calidad, y esto se va a hacer con los impuestos de los salvadoreños, porque alguien decía, bueno, pero al final lo van a hacer con los impuestos. Pues sí, pero antes esos impuestos se los robaban. Ahora, con los impuestos que antes se robaban, con esos mismos, es que vamos a hacer la rehabilitación de 24 kilómetros de carretera. Antes intervenían cerca de 1 kilómetro, 2 kilómetros al año. Entonces, a ese paso, cuando fueran a terminar, prácticamente la vía ya iba a estar dañada otra vez. Iban a tener que volverle a intervenir. Ahora nosotros tomamos la decisión de intervenir todo el tramo de carretera, los 24 kilómetros, para poder garantizar una mejor movilidad de todos los ciudadanos. A ver, director, hablemos, y creo que es importante también contarle a la gente el tipo de tecnología que van a usar, por qué es necesario intervenir estas zonas y sobre todo actualmente cómo se encuentran, es decir, y qué trabajos han hecho anteriormente. Bueno, ininterrumpidamente se realiza un bacheo rutinario, es decir, si no llegaríamos a un punto en que sería difícil la circulación. Claro. Sin embargo, nosotros le llamamos a este tipo de intervenciones periódicas, porque cada cierto tiempo hay que ir renovando la carpeta asfáltica. Sin embargo, en estas calles particularmente, el tiempo que había transcurrido ya superaba su vida útil. Entonces lo que se trata es de recuperar nuevamente, de devolverle al menos 5 años de vida útil que técnicamente puede ser mesurable o medible. No significa que a los 5 años ya no va a servir, sino que es un parámetro técnico, pero la vía va a tener para muchísimos años más.
Entonces, el estado actual realmente es muy malo. Creo que eso lo podrían verificar todos los usuarios que a diario circulan por ellas. Entonces, con esta tecnología estamos garantizando sobre todo un rendimiento distinto al que se puede realizar con métodos tradicionales. Es una tecnología que es básicamente nueva en el país, es un reciclado en caliente, donde se aporta material que se produce en plantas y que... Ahí estamos viendo imágenes, director, perdón, ministro del pueblo salvadoreño, de cómo se encuentran las calles actualmente en estos puntos donde ustedes van a intervenir y donde hemos visto también anteriores gobiernos que anunciaban millonarias inversiones, sin embargo el material o la creación, la ejecución como tal de la obra era deficiente. Así es. Como lo mencionaba, se ha estipulado colocar un material que se produce en planta y que es mezclado en un porcentaje muy alto respecto al material que se recicla. Esta mezcla asfáltica en caliente lleva unos aditivos que están adaptados o tropicalizados a nuestro clima, que ese es otro factor que antes no se consideraba. Nuestro país en cierta época del año muestra o se registran temperaturas bastante altas. Esto afecta directamente la vida del pavimento porque se generan reacciones químicas que, para grietas, que se entienda, es correcto. Son fallas como grietas particularmente y la formación del bache como tal en unión con el agua. Claro. A ver, busquemos, o mejor dicho, detallemos por zonas. Por ejemplo, el Boulevard del Ejército, ministro, se va a rehabilitar el tramo desde qué punto a qué punto, para que el pueblo salvadoreño también pueda comprender. Bueno, director, cuéntanos. Ok. Particularmente en el tramo del Boulevard del Ejército se va a intervenir, para que tengamos una referencia clara, en las cercanías del aeropuerto de Ilopango. ¿Desde ahí va a comenzar? Sí, hay un punto, perdón por el comercial, se conoce como Bifrío. Okay. En ese punto. Partiríamos de ahí hasta llegar al paso desnivel de San Martín. Ahí se van a intervenir no solo el rodaje de la vía, es decir, donde circulan los carros, sino también los hombros, que es una parte también que contribuye a la seguridad peatonal. Claro, solo ahí, para que el pueblo salvadoreño tenga una idea, son 15.000 conductores que a diario transitan por la zona del Boulevard del Ejército, que obviamente es una cantidad grande y lo podemos ver en las imágenes que estamos viendo por ahí. Ahora bien, director, Boulevard Venezuela, por ejemplo, ¿de dónde a dónde se va a intervenir? Ok, en el Boulevard Venezuela, para que se entienda también, sería de la intersección de la Alameda Manuel Enrique Araujo. Y llegaríamos hasta la intersección con el Boulevard del Ejército. De manera simple, esa sería la intervención. ¿Boulevard del Hipódromo? El Boulevard del Hipódromo, ubicémonos en el redondel que está en las cercanías del Hospital El Salvador. Ese es el redondel Italia. Vamos a rodear todo el perímetro y vamos a llegar nuevamente a un punto de una capilla, que es la capilla de San Benito. La que está hacia arriba. Exacto. Ok, exacto. Toda esa zona, porque obviamente, bueno, para el pueblo salvadoreño que transita por esa zona, sobre todo los capitalinos, es evidente el mal estado de esas calles. Definitivamente. Y ocurren accidentes de tránsito, ocurren personas que se han caído incluso pasando la calle por la forma de cómo está la calle como tal. Así es. Y también agreguemos la Alameda Manuel Enrique Araujo, que esta va a ser intervenida desde El Salvador del Mundo hasta culminar al Hospital El Salvador, que evidentemente son rutas que ya denotan el estado actual. Claro. De acuerdo. Permítanos hacer, director y ministro, una pausa, la primera de esta entrevista, y al regresar, ministro, queremos conocer también cuánto va a beneficiar este proyecto, estos varios proyectos que va a realizar obviamente el Ministerio de Obras Públicas y qué tanto también va a beneficiar la agilización del tráfico vehicular en esos puntos. Quédese con nosotros, ya venimos. Gracias por continuar con nosotros aquí en el espacio de la entrevista de Noticiero El Salvador. Estamos hablando con Romeo Herrera, ministro de Obras Públicas, y por supuesto Alexander Beltrán, director ejecutivo del FOVIAL, sobre este lanzamiento de grandes proyectos de renovación vial que agilizarán sin duda el tráfico en diferentes puntos de la capital como tal. Pero saben, quiero presentarles el siguiente tuit que ha puesto el señor presidente de la República, Nayib Bukele, a través de su cuenta social Twitter. Y es que él puso este tuit, es una banderita de El Salvador
sobre el anuncio que ha hecho el ministro, donde dice: hoy anunciamos la reconstrucción de las siguientes vías. Repetimos, para los que recién nos acaban de sintonizar, una renovación del Boulevard Venezuela, Boulevard del Ejército, Boulevard del Hipódromo, la Alameda Manuel Enrique Araujo y kilómetro 70 hasta Usulután. Además de la construcción del puente sobre el río Huaxala, esto en el departamento de La Paz. Obviamente ha sido una información también, bueno, esa banderita representa también el compromiso y el progreso que está teniendo nuestro país, ministro. Y es correcto, es el avance que estamos teniendo, porque no solo es que estos proyectos van a generar un impacto en mejorar la movilidad, la logística, el comercio, el turismo para nuestro país, porque no solo son las intervenciones en el área metropolitana, sino que son todas las intervenciones que como gobierno estamos desarrollando y vamos cada día avanzando para poder desarrollar nuestro país y generar el crecimiento que se necesita. De hecho, solo en las obras de infraestructura que se van a ejecutar, son miles de empleos directos e indirectos que se van a generar por medio de la construcción. De hecho, uno de los sectores más dinamizadores de empleos es la construcción, y con estas obras vamos a tratar de contratar a diferentes personas, incluso que están en los diferentes sectores donde se ejecutan los proyectos. Hay varias obras de infraestructura que se han ejecutado a través del Ministerio de Obras Públicas. Por ejemplo, ahorita estamos construyendo un paso a desnivel. Son personas de la comunidad, de familias que viven en la zona, las que se han contratado para realizar los trabajos. Incluso se está contemplando un porcentaje que sean mujeres. Normalmente en la construcción las mujeres son cerca de un 1%, y así ha sido históricamente. Nosotros hemos incrementado de un 1% a un 15% aproximadamente. Y hay muchas personas que a veces tal vez no conocen sobre el proceso constructivo, pero se les va enseñando, se les da capacitaciones por medio de las empresas. Y esto genera mano de obra mucho más productiva, es decir, y en ese avance es el que estamos siguiendo para poder hacer todas estas obras. Las 5 calles que se han mencionado, las 5 vías que se van a rehabilitar, y adicional el puente que se va a construir en el municipio del Rosario, que es sobre el río Huaxala, en La Paz. De hecho, este es un puente de 28 metros de longitud y que va a tener también un gran impacto para la movilidad en la calle antigua a Zacatecoluca. De hecho, fotografía del puente, de hecho, ¿no? El puente está a punto de colapsar, pues ahí se puede ver que está en pésimas condiciones, ¿verdad? Está totalmente deteriorado. Entonces, vamos a demoler ese puente, vamos a reconstruir un nuevo puente con mejor área hidráulica, con mejores condiciones, que sea una obra moderna de primer mundo para nuestro país, ¿verdad? Como tuvo que haber sido siempre. Entonces, poco a poco vamos avanzando y cambiando ese pasado de olvido y de abandono del pasado por oportunidades para la gente, así como con los diferentes proyectos que se están ejecutando actualmente por parte del Ministerio de Obras Públicas y por medio de Fovial también, para mejorar la red vial. Solo esos proyectos son alrededor de 21, y si me equivoco, corríjanme, 21.19 millones de dólares los que se van a invertir. Director, ¿qué tanto va a cambiar la vida, por ejemplo, de las personas que transitan en estos puntos que van a ser intervenidos? Definitivamente, va a afectar de una forma muy positiva. De hecho, me gustaría comentar sobre el puente que estamos mostrando en el río Huaxala. Algo que es de recalcar es que no hay un espacio seguro para que los peatones caminen, para que los peatones circulen sobre ese puente. Es más, lo hacen sobre el puente a la par del carro. Así es. Ahí estamos. Correcto. Entonces, dentro de los diseños... Sumamente peligroso. Correcto. Dentro de todos los diseños que estamos contemplando como gobierno, desde Fovial, se promueve la inclusión de vías seguras para los peatones. Entonces, además de que va a ser un poco más ancho, porque ese puente tiene la particularidad de no aceptar 2 sentidos viales al mismo tiempo. Va a tener acera segura para los peatones. O sea, los peatones van a tener una acera principal solo para ellos. Exclusiva, solo para peatones, que esté debidamente resguardada, separada de los vehículos. Entonces, hay muchos detalles a lo largo también de los tramos que se van a intervenir, que son pensadas no solo para los usuarios de vehículos, sino para los usuarios peatones, para los usuarios de a pie. Entonces, hemos contemplado también, aparte de rehabilitar la vía,
la señalización, que es muy importante, los pasos peatonales, los separadores, obras complementarias. Por ejemplo, en estas vías hay estructuras como pozos que no están o que están en un nivel más bajo y que de alguna manera influyen en el desgaste prematuro de los vehículos, ¿verdad? Los amortiguadores, las llantas. Entonces está contemplado también dentro de esta intervención la nivelación y la restitución de las tapaderas de pozo o de tragantes. Y ese es otro de los problemas también. Claro. Que se las roban. Así es. Sí. A ver, ministro, tal vez para poder ejemplificar un poco, ¿qué tanto le va a cambiar la vida a los capitalinos, por ejemplo, los capitalinos que transitan todos los días y bueno, intentan la manera de, y yo creo que más de alguno que nos está viendo probablemente lastimosamente haya tenido un accidente de tránsito, les toca maniobrar con el montón de baches o calles en mal estado que han tenido? ¿Qué tanto va a cambiar la vida de la gente? Sí, la verdad que va a cambiar totalmente, porque hoy vamos a tener unas calles como la tuvieron que haber tenido siempre, ¿verdad? Lamentablemente, antes solo se intervenían entre 2, 3 kilómetros en promedio al año, y normalmente era bacheo lo que se hacía. Entonces, ahora con esta rehabilitación completa que vamos a realizar en estos tramos de carretera, la verdad que ahora todos los vehículos, cerca de 50,000 vehículos en promedio diario que pasan por las diferentes carreteras, eso es lo que tenemos en promedio registrado, van a tener un gran cambio. Antes los amortiguadores, las llantas, se dañaban fácilmente por el mal estado que tenía la calle. O propensos a accidentes. O propensos incluso a accidentes de tránsito. De hecho, El Salvador ha tenido diferentes accidentes de tránsito debido al mal estado de las calles. Y por eso este tipo de acciones se suma para reducir accidentes de tránsito, para mejorar la movilidad de todas las personas, para reducir los costos que se pueden tener en términos de reparación de vehículos, entre otro tipo de cosas, incluso ahorros en tiempos, porque normalmente cuando tú ves un bache, los vehículos tienen que reducir la velocidad y eso de alguna manera va generando en toda la vía una congestión vehicular mayor. Entonces ahora incluso va a ser o esquivarlo para invadir el carril, que no solo puede generar un accidente, sino que también reduce los tiempos en los cuales se están movilizando las personas. Entonces ahora vamos a tener unas vías modernas en mejores condiciones para que la movilidad de toda la población sea más ágil y que sea más segura también. Claro. Director, ¿cuándo arrancan todos estos proyectos y cuándo se espera que finalicen o en qué etapa están? Ok. Estamos en etapa, recientemente ahora se anunciaron, porque ya han sido aprobados el presupuesto, ya tenemos listo para lanzar el proceso de licitación, ocasión que aprovechamos para hacer un atento llamado a todas las empresas constructoras. Es correcto, para que se integren, para que puedan participar en este proceso. Decirles que no necesariamente tienen que ser empresas que estén precalificadas en Fovial, sino pueden co-calificarse, es decir, al mismo tiempo que ofertan pueden empezar a formar parte de las empresas de Fovial. La próxima semana estaríamos ya lanzando las publicaciones oficiales, siguiendo un proceso de ley, y en 2 semanas podríamos estar ya recibiendo las ofertas y pudiendo adjudicar muy probablemente a finales del mes o a inicios de junio, y eso nos permitiría iniciar de inmediato la ejecución. Entonces, para resumir, podríamos estar arrancando ya con los trabajos a inicios del mes de junio. Yo creo que eso es importante, lo que menciona Alex, porque a diferencia del pasado, por ejemplo, es decir, antes ya tenían al ganador, lo que hacía falta nada más era la licitación, ¿verdad? Porque estaban acostumbrados. Ya había compadre hablado, es decir, el gobierno anterior era una maquinita para robar, ¿verdad? De hecho, yo creo que al expresidente Sánchez Serén, cuando lo despertaban era para eso, nada más. Pero para trabajar no creo, pues. Al menos no si no viéramos, ¿verdad? Las cosas, ¿verdad? Y ahora es todo lo contrario. Ahora estamos invitando de manera transparente a las empresas a que participen, que descarguen las bases de licitación. Queremos que haya una amplia participación para que al final gane el que cumpla técnicamente, legalmente, financieramente y que al final tenga la mejor oferta económica.
Y es porque ahora de verdad las cosas se hacen bien, se hacen de manera transparente. Antes tú podías ver, por ejemplo, al exministro de Obras Públicas cambiando un puente en Chalatenango, dando dádivas para cambiarlo por un avión. Y eso no lo digo yo, eso lo dice la Fiscalía General de la República. Le cambiaron un puente en Chalatenango de $8 millones, se lo dieron a una empresa y a cambio le dieron un avión para el expresidente Funes. Y de hecho, según las investigaciones, el avión se encuentra en este momento en Guatemala. Entonces, ese tipo de cosas eran las que hacían en el pasado. Ahora no. Ahora vamos a, incluso hasta de los ahorros que se han tenido, es que estamos sacando también diferentes proyectos, ¿verdad? Uno de estos es el puente sobre el río Guatzala, que ahora se va a hacer un puente de calidad, sin dádivas para nadie, como hacían en el pasado, sino que lo vamos a hacer, lo vamos a someter a competencia para que participen todas las empresas, y un puente que era de un carril, porque solo podía pasar un vehículo por sentido, ahora lo vamos a hacer a 2 carriles y además con su paso peatonal para que toda la población pueda circular por la zona de una manera ágil y segura, tanto los conductores como los peatones. Ok, entonces solo para reiterar y cerrar el tema, junio se espera ya que arranquen estos trabajos. Así es, en el mes de junio, y se va a hacer de manera articulada y ordenada, ¿verdad? No necesariamente con los 4 simultáneamente, sino buscar la estrategia para no afectar o no impactar directamente la circulación. En el caso del kilómetro 70 también hacer el comentario que estos trabajos sí se estarían realizando durante el día y noche con el objetivo de causar, de agilizar que estos trabajos salgan en el menor tiempo posible. También hacer la referencia que el tramo es conocido como el kilómetro 70, sin embargo, aclarar que va del puente de Quebrada Seca al puente Cuscatlán para que se ubiquen un poco mejor los usuarios de la vía sobre la carretera panamericana. Ok. A ver, y obviamente también, ministro, ya lo decía el director, un trabajo articulado que también van a tener que tener el apoyo de la Policía Nacional Civil y me imagino que también los gestores de tráfico que van a estar también apoyando a que haya la agilización de los vehículos mientras se hacen estos trabajos previos. Sí, de hecho, dentro de los contratos, tanto del Ministerio de Obras Públicas como de Fovial, se incorporan a banderilleros y también a gestores de tráfico. De hecho, ya las empresas llevan incluido este componente para que a medida que se vayan ejecutando cada uno de los proyectos, se vaya garantizando que el tráfico pueda fluir de una manera ágil y de una manera segura. Y no solo eso, sino que también Fovial ha hecho un convenio con Waze para que todas las obras que se están ejecutando actualmente se puedan ver desde esa plataforma en tiempo real. Es decir, si una persona, por ejemplo, quiere transitar por cualquier carretera, quiere ir desde el oriente al occidente de nuestro país o en cualquier sector, puede ver en Waze los diferentes trabajos que Fovial está ejecutando en el día a día. Sí. Y eso de alguna manera te modifica la ruta que tú puedes tomar para que puedas llegar a ciertos lugares de una manera más rápida. Solo quiero hacer, si me permite, la pequeña intervención o aclaración para los abuelitos que nos están viendo. Waze es una aplicación, obviamente, que también funciona para disminuir el tráfico vehicular o al menos no enfrentarte al tráfico y lo vas viendo desde el teléfono móvil. Nada más solo hacer ese paréntesis. Un abrazo para nuestros abuelitos. De acuerdo, es como tú mencionas, una aplicación que nos puede ayudar como herramienta de planificación para ir desde un origen hacia un destino y ahí te marca en tiempo real todas las cosas que se van dando, si hay un accidente, si hay un trabajo que se está ejecutando. Entonces justamente eso es lo que hemos incorporado también a través de Fovial, ese tipo de componentes de tecnología que antes no se hacía, pero que ahora se está haciendo para que la población pueda tener la información de manera oportuna. Entonces, creo que con estos proyectos vamos a tener un gran impacto y un gran beneficio. Miles de salvadoreños van a ser beneficiados con las obras de infraestructura que se van a estar haciendo. Y eso sin contar con todas las obras que ya se están ejecutando, ¿verdad? Se están rehabilitando cientos de kilómetros de carretera a través de Fovial, se están interviniendo más de 30 cárcavas, se están haciendo diferentes obras. Todos los días hay más de 200 cuadrillas a nivel nacional interviniendo toda la red vial, cerca de 6.000 kilómetros de carretera, entre ellas
un poco más de 4.000 kilómetros que son vías pavimentadas y un poco más de 2.000 kilómetros que son vías no pavimentadas. Y se están interviniendo todos los días, sin descansar, incluso sábado y hasta domingo, en muchas ocasiones. Y esto se hace porque sabemos que nuestro país tiene un retraso por años, por décadas, donde las carreteras no han tenido las intervenciones oportunas. Incluso muchas de las rutas que actualmente son incluso de tierra, hemos estado trabajando en conjunto para que se hagan todo el sistema de drenaje, las canaletas, la base, la subbase de la calle, y desde el ministerio también hacemos el proceso de pavimentación. Entonces, es un trabajo articulado que se está haciendo entre MOP y Fovial para que nuestras vías estén en mejores condiciones. Claro, un trabajo en equipo que obviamente busca también mejorar la calidad de vida del pueblo salvadoreño. Permítanos hacer, director y ministro y pueblo salvadoreño, otra pausa. Al regresar vamos a estar hablando también sobre todo el trabajo que están realizando en obras de limpieza previo a la llegada de esta época lluviosa. Sabemos que ya hay algunos pronósticos y las instituciones del gobierno del presidente Nayib Bukele trabajan como antesala a estos fenómenos como tema de prevención. Además vamos a estar hablando también de otros proyectos importantes de ejecución que está realizando Obras Públicas. Quédese con nosotros. Gracias por continuar con nosotros en el espacio de la entrevista de Noticiero El Salvador. Estamos hablando con Romeo Herrera, ministro de Obras Públicas, y por supuesto Alexander Beltrán, director ejecutivo de Fovial. Ministro, cuéntenos, sabemos que ya estamos previo a esta época de lluvia y queremos saber cómo se están alistando desde Obras Públicas para hacerle frente a diferentes fenómenos naturales que se vienen. Sí, bueno, hemos estado trabajando desde el Ministerio de Obras Públicas, coordinado con la Comisión Nacional de Protección Civil, todos los temas que tienen que ver con infraestructura principalmente. Y es que el Ministerio de Obras Públicas coordina la Comisión de Infraestructura y Servicios Básicos. De hecho, ahí hay varias instituciones, está CEL, está ANDA, está obviamente el MOP, Protección Civil, Ministerio de la Defensa, incluso hay empresas privadas, empresas de telefonía, empresas de energía eléctrica, entre otras. Pero ahí se coordinan las diferentes acciones que se ejecutan a través de las diferentes instituciones y empresas privadas para poder atender la emergencia. Y tú puedes ver, a veces se cayó un poste, por ejemplo, es decir, ¿a quién le decimos que vaya a hacer las actividades para que vayan a poner nuevamente el poste en su estado original? Normalmente a veces son las telefonías o empresas de energía eléctrica, y hay una coordinación constante, no solo en el periodo de la emergencia, sino que es algo que se está haciendo en el día a día. Entonces, hay un plan para este invierno que vamos a tener, y la idea es que trabajar de manera articulada para poder realizar dos acciones. Una, que es la prevención, que obviamente esto viene antes de la atención de la emergencia, y dos, que es ya la actuación cuando ya tenemos el fenómeno climatológico. Entonces, en este caso hemos estado realizando diferentes tareas de prevención, tanto del Ministerio de Obras Públicas como de Fovial, incluso centros penales se ha sumado para poder realizar estas actividades. Entre ellas, las principales son la limpieza de quebradas. Es importante decir que normalmente la basura que está alojada en las diferentes calles del país terminan siempre en las quebradas. Claro. Y esto se ha dado en estos días, principalmente luego de las elecciones. Bueno, incluso antes, porque habían alcaldes que no recogían la basura desde antes. ¿Todavía hay? Y todavía hay. Y ahora creo que es peor porque muchos ya perdieron. Sucedió algo que obviamente ellos no se lo esperaban, pues, pero obviamente nosotros ya sabíamos que más o menos, según las tendencias que había, cuál iba a ser la decisión del pueblo salvadoreño. Pero ahí estamos viendo las imágenes de elementos del Ministerio de Obras Públicas recogiendo basura en diferentes zonas, utilizando también maquinaria, cosa que obviamente no corresponde, pero el hecho de poder ayudar al pueblo salvadoreño para que no se desarrolle una enfermedad es sumamente vital. Sí, es correcto. Y además de las enfermedades que estamos ya por entrar al invierno, y eso de alguna manera puede generar inundaciones donde las personas pueden perder bienes materiales o incluso sus vidas, que es lo más importante sobre todas las cosas. Entonces tenemos que prevenir, y a pesar que muchos de los alcaldes actualmente no están haciendo su trabajo, que yo creo que lo mínimo que un alcalde debería de hacer es recoger la basura, pero estamos viendo en diferentes lugares que ni eso están haciendo. Entonces estamos haciendo varias actividades.
Una de ellas es la recolección de la basura en las diferentes calles. Otra de ellas es en las bóvedas, en las quebradas. Se va a hacer, en algunos casos ya se inició, en otros estamos por iniciar la limpieza de diferentes bóvedas y diferentes quebradas para poder reducir los riesgos de inundaciones que se dan normalmente. En otros lugares se están haciendo obras de protección. De hecho, ya inauguramos algunas de ellas. Una fue en Agua Caliente, por ejemplo, en la calle Antigua Soyapango. Ahí teníamos un talud inestable y se hicieron obras de protección para poder reducir la vulnerabilidad que había en la zona. Incluso estábamos a punto de perder la carretera que está en el lugar. Y con las obras de protección ya le dimos una mayor seguridad a todos los conductores que transitan por esa vía. De igual manera se están haciendo obras de mitigación en la Quebrada del Piro. Eso va a reducir el riesgo que hay en la zona. Y hay una comunidad, que es la comunidad de La Cuchilla, y que cada vez que llueve ha sido afectada. Y lamentablemente en el pasado nunca se hizo nada por todas estas familias. Y no solo hablo en la Quebrada del Piro, sino que de diferentes familias que viven en la vulnerabilidad. Entonces se han estado trabajando, por ejemplo, en la Quebrada del Piro estamos haciendo obras de mitigación. Se hicieron también en la calle que va al lago, que se dirige hacia el lago de Ilopango, justamente hacia el cantón Dolores Apulo. Se hicieron obras en el kilómetro 2.1, ya se concluyeron, incluso lo inauguramos, esas obras de mitigación. En este momento se están interviniendo. Esto es en Apulo, ministro, estas imágenes que estamos viendo. Eso es en Apulo, esa es prácticamente la obra que ya se concluyó. En ese momento estaban haciendo más que todo una limpieza, porque obviamente, normalmente por las diferentes lluvias había un poco de tierra, hojas, sí, entre otros. Pero ya las obras ya se concluyeron, las obras de mitigación. Ahí se había formado una cárcava de cerca de 15 metros de altura y ya se hicieron las obras de mitigación necesarias para poder canalizar todas las aguas lluvias que recorren por la zona. Ya protegimos la vía, ya protegimos el sector y se han beneficiado más de 20.000 turistas aproximadamente con este proyecto de inversión que se ejecutó. Además, en este momento se está interviniendo el kilómetro 2.2, donde también hay una cárcava que se formó, se están haciendo las obras necesarias. Hay otras obras, Lucía, por ejemplo. Santa Lucía, por ejemplo, que teníamos, eso es una obra que las familias la esperaban por décadas y que lamentablemente nunca se hizo nada por las familias de la residencial Santa Lucía. A mí me llamaba la atención un video que estaba circulando en redes sociales, donde salía el exministro de Obras Públicas diciendo, bueno, decía él, hablando de la residencial Santa Lucía, esa es una cárcava de 63 metros de altura, decía él, donde si el gobierno de Arena la hubiera intervenido, solo hubieran gastado cerca de $15.000. Así dijo él. Y él dice, nosotros vamos a gastar cerca de $3 millones. Bueno, y a mí me llama la atención porque hoy que venimos al gobierno no encontramos nada. Entonces, ¿qué hizo los $3 millones? ¿Se lo robaron o qué pasó? Pero bueno, a pesar de eso, nosotros hicimos todas las obras de mitigación necesarias. De hecho, si él hubiera intervenido, hubiera gastado $30.000, pero como no hizo nada, al final la cárcava fue avanzando y generó diferentes problemas. Pero bueno, ya la obra está por finalizarse, ya se eliminó la cárcava que se había formado, ya se realizó un relleno de cerca de 63 metros de altura, se estabilizaron los taludes, se construyeron cerca de 7 pozos de agua lluvias para poder con un pozo central para poder canalizar todas las aguas. En este momento estamos en la etapa de sembrar vetiver para estabilizar los taludes y estamos sellando una canaleta principal. Pero ya prácticamente estamos con el 99% de avance del proyecto, sí, y estamos a punto de entregar esta obra. Claro. Y así diferentes proyectos que se han estado ejecutando. Por supuesto. Volviendo al tema de la basura, que me da mucho la atención, director, desde su experiencia, ¿cómo afecta esta situación de la basura zonas donde ustedes trabajan, como por ejemplo el mantenimiento de calles? Correcto. Pues básicamente hay que entender algo. Esa basura que algunos usuarios lanzan a la vía eventualmente va a terminar en una quebrada o en un río. Y es aquí donde hacemos un atento llamado. Por favor, tenemos que resolver estos problemas juntos y tenemos que colaborar todos juntos. Tenemos que reservarnos eso, no lanzar la basura, guardarla, meterla en nuestros bolsillos, meterla a la bolsa, pero no lanzarla, porque eventualmente
esto va a ir a parar a un tragante, va a ir a tapar una tubería, se va a hacer algún problema en la vía o en todo caso va a llegar a la quebrada. Nosotros constantemente, como lo mencionó el ministro, tenemos un total de 200 equipos en promedio diario. Eso puede variar, puede incluso ser más. 61 grupos están dedicados exclusivamente a la limpieza del derecho de vía, es decir, de esa parte a los lados de la carretera. Ahí estamos viendo algunas imágenes como parte de la limpieza, que es el desbroce o el corte de la grama, de la maleza, ramas o incluso basura que se deposita en las canaletas, que son las obras de drenaje laterales. También hay obras que no son apreciables cuando vamos en una carretera, pero hay tuberías que pasan por debajo de la carretera que eventualmente tenemos que estar desasolvando o limpiando. También estamos viendo en imagen la limpieza de las estructuras de señalización, que es una parte muy importante, esa limpieza que tenemos que estar realizando las señales reflectivas. Es muy importante para la época lluviosa, porque se dificulta un poco más la visibilidad. Entonces es importante que como primer paso no lancemos basura, pero como la parte de prevención, el Fovial a diario está realizando esta tarea de limpieza en conjunto con las obras que ya el Ministerio de Obras Públicas también realiza dentro de las quebradas y los ríos. O sea que en concreto los trabajos previos a esta época invernal se concentran en temas como limpieza de drenajes, cunetas y alcantarillas. Así es. También tenemos la parte de reacción, ¿verdad? Tenemos un equipo tal distribuido a nivel nacional como para poder reaccionar, porque eventualmente somos un país muy, muy vulnerable y durante una tormenta es posible que hayan derrumbes, como todos los años ha sucedido. Entonces, Fovial, al igual que el MOP, tiene un aparataje tal para poder reaccionar y de forma casi inmediata poder intervenir estos eventos. Claro. A ver, antes, obviamente también avanzando con temas, hay otros proyectos, por ejemplo, ministro, que ustedes están haciendo. Por ejemplo, tengo el conocimiento de 2 puentes que se están haciendo en la zona de Comalapa. ¿Cómo avanzan estos proyectos en concreto? Sí, bueno, estamos construyendo un paso a desnivel en este momento, de hecho, en Comalapa, en el sector de Pato Canales. Esta es una obra de infraestructura que va a mejorar el turismo principalmente, porque para que tú te incorpores a la carretera litoral, si vienes del aeropuerto o si vas por la carretera Comalapa, tienes que prácticamente cruzar los 4 carriles de la carretera. Ahora, con este paso a desnivel que se va a construir, vamos a tener un paso ágil, principalmente de todas las personas que se dirigen hacia el aeropuerto, y también un paso seguro para todas las personas que vienen de la carretera litoral. Ahí estamos viendo las imágenes para que el pueblo salvadoreño tenga una idea de cómo va a quedar de impresionante este paso. De acuerdo, de hecho es un paso elevado que incluye 2 puentes, de ahí lleva eso prácticamente un relleno estructural el que se hace, ¿verdad? Un paso elevado de 4 carriles, incluye un intercambiador para poder garantizar que también la carga que se mueve por esa carretera, que de hecho solo por este tramo de la carretera de Comalapa se mueve cerca del 30% de nuestras exportaciones. Es decir, el 30% de todas las exportaciones del Salvador pasan por esta carretera. Y por eso también es sumamente importante, porque toda la carga que viene de la carretera litoral tiene que atravesarse esos 4 carriles y normalmente se generan accidentes o puede generar alguna congestión vehicular. Entonces, por eso es que se está construyendo ese paso a desnivel, que Fomilenio lo tomó a bien poderlo realizar, adicional a los proyectos que ya se han venido ejecutando, porque en Comalapa se amplió la carretera, se reconstruyó toda la carretera y se amplió cerca de 27 kilómetros, desde Comalapa hacia Zacatecoluca. Entonces, de hecho, solo ese proyecto incluía la construcción de 4 puentes que ya están finalizados, que de hecho cuando llegamos al gobierno únicamente había cerca de un 30% de avance. Ahora ya está en un 100%, incluso ya se entregó la obra. Y adicional a ese proyecto es que estamos construyendo este paso a desnivel. Y no solo vamos a construir este paso a desnivel con Fomilenio, sino que hay otro paso a desnivel que se va a construir en el desvío de Opico, que en este momento, la empresa ya nos entregó el diseño, nosotros le hemos dado algunas observaciones del proyecto y luego que ellos subsanen esas observaciones, ya se va a dar inicio con la construcción del paso a desnivel en el desvío de Opico. Si tú te recuerdas, en el desvío de Opico se está construyendo el periférico Claudia Lars. Exacto.
Entonces ahí vas a tener un redondel donde van a conectar 4 carreteras. Todos los que vienen de San Salvador, los que vienen de Quesaltepeque, los que van a entrar por el bypass desde Sonsonate y los que vienen desde Santa Ana. Entonces, por eso se va a construir un paso a desnivel para poder garantizar que el tráfico sea mucho más ágil y no tengamos un cuello de botella debido al redondel. Entonces, ya eso ya está contemplado, estamos ya a punto de iniciar con su construcción. De hecho, yo esperaría que el próximo mes ya podamos poner la primera piedra y dar inicio a este gran proyecto que es parte también de todo el plan maestro de la carretera de Los Chorros. Por supuesto, toda la estrategia del presidente Nayib Bukele puesta en las carreteras y por supuesto la visión de país. Muchísimas gracias, director, por su tiempo y esperemos que no sea la primera ni la última que nos visite. No, muchísimas gracias por la invitación. Creo que nos vamos a estar viendo muy seguido porque tenemos cosas muy buenas que vienen más adelante. Así que queremos venírselas a informar acá de primera mano. Por supuesto. Ministro, muchas gracias. No, gracias a ti y mandarle también un cordial saludo a todas las personas que nos escucharon en esta entrevista, decirle al pueblo salvadoreño que vamos a seguir trabajando en esos proyectos que mejoren la movilidad, que mejoren la logística, que mejoren el turismo, el comercio y que generen el impacto en desarrollo y crecimiento económico que nuestro país necesita. Gracias, ministro. Gracias también a usted, pueblo salvadoreño, por habernos sintonizado a lo largo de esta semana. Espero que descanse, disfrute su fin de semana pendiente de nuestras redes sociales. Siempre seguimos alimentando y nutriendo de toda la información que usted merece saber. Nos vemos y escuchamos hasta el próximo lunes. Bendiciones.